Dios bendiga a todos aquellos que nos están sintonizando en este tiempo, en este momento. Dios les bendiga de muchas maneras. Que Dios pues llene de esperanza sus corazones. Sean bienvenidos a nuestra casa, al Ministerio Internacional pues, Adonai El Shaddai desde la República de El Salvador. Nos llena de gusto, nos llena pues, de alegría de saber pues que estamos siendo edificados usted y yo con la bendita palabra de Dios. Y que Dios, pues, en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos ha puesto aquí para llevar su bendita palabra, para compartir su bendita palabra, esa palabra fresca, esa palabra que viene del corazón de Dios para usted y para mí principalmente. Gloria a Jesús. Vamos a leer la palabra en este tiempo, en este momento, en el cual Dios nos quiere instruir, que nos quiere enseñar con su bendito amor, con su bendito y precioso amor a nuestras vidas, pero ante todo Dios quiere que usted y yo tengamos un lugar especial en el reino de los cielos, que cuando nos toque partir, pues las puertas de los cielos sean abiertas y nuestra alma pueda entrar en el reino que nuestro amado Jesús nos prometió, pues el día que partamos, que cuando usted y yo pues partamos, sea nuestro amado Jesús, sean sus ángeles quien pues vengan a traer nuestras almas en el nombre precioso de Jesús. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues arrepentirnos y convertirnos, reconocer a nuestro amado Jesús como nuestro Salvador de nuestra alma y Señor de nuestra vida. Pues en el nombre precioso de Jesús vamos a leer su bendita palabra. El tema de este tiempo se llama Buscando la aprobación de Dios. Buscando la aprobación de Dios. Y vamos a leer la palabra de Dios en un versículo, creo que estoy bien segura que todos le conocemos ya, donde Dios nos da una indicación, qué es lo que debemos de hacer para recibir, para ser aprobados por nuestro amadísimo Jesús, para ser aprobados por el Padre, por nuestro amado Jesús, por el Espíritu Santo. Y vamos a leer en la palabra de Dios, el tema se llama Buscando la aprobación de Dios. Y el tema, la cita bíblica es Segunda de Crónicas 7:14. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Espíritu de Dios, desde ya, háblenos. En el nombre precioso de Jesús, apelamos a su bendita misericordia. En el nombre precioso de Jesús, amén. Y dice así, Segunda de Crónicas 7:14, y dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, y entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Yo creo que en el nombre precioso de Jesús sea usted hablándonos, Espíritu de Dios. Yo sé que muchos ya habíamos leído, ya hemos escuchado este versículo, y hasta pues podemos decirlo en el momento que comenzamos a leer todos juntos, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, en el nombre precioso de Jesús. Bueno, esta palabra es para un pueblo, para una nación, para una familia, para una persona en particular, para todos aquellos que el Espíritu de Dios ha puesto en nuestro corazón. Buscarle de todo corazón, buscarle sin medida, buscarle sin cesar, buscarle en todo tiempo, buscarle. El tema se llama Buscando la aprobación de Dios, porque muchas veces le podemos buscar a Dios según nuestra manera, nuestra forma, nuestro propio pensamiento, nuestra propia sabiduría humana. Pero Dios nos dice aquí en su palabra, con primer punto, si se humillare mi pueblo, si se humillara mi hijo, si se humillara mi hija, si se humillara esta familia, si se humillara este pueblo, si se humillara esta iglesia, si se humillara. O sea, que Dios nos llama a humillarnos ante Dios, a pedirle perdón, a arrepentirnos verdaderamente.
el día de ayer que estaba estudiando esta palabra, meditando esta palabra, yo había puesto un tema que se llamaba arrepintámonos ya, pero el Espíritu de Dios con su bendito amor que me cambió el tema, me ministró, y por eso, por mandato del Espíritu Santo, obediencia a mi amado Jesús, el tema sea buscando la aprobación de Dios. Usted y yo nos tenemos que preocupar por buscar la aprobación de nuestro Dios. Y aquí dice el primer paso: si se humillare mi pueblo. ¿Y qué es lo que podrá usted decir? Si yo me humillo ante Dios, mire, yo hago esto, yo trato de vivir siempre en obediencia a Dios, pero es donde dice: si se humillare mi pueblo, es constante, es obedecer al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y muchas veces podemos decir: ¿y cómo vamos a oír al Espíritu de Dios? Y muchos pueden decir que Dios va a hablar a nuestro oído, que Dios va a hablar dentro de nosotros, que Dios va a hablar aquí, y muchas opiniones, muchos puntos de vista, cómo es que va a hablar Dios a nuestra vida. Pues sabe que como Dios nos va a hablar a nuestra vida en su palabra. Créame que ahí con seguridad yo le puedo decir: Dios le va a hablar y me va a hablar por medio de su palabra. ¿Cómo va usted a escuchar la voz de Dios? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra, para que nadie nos engañe, nadie nos, si todo lo que usted le dice lo tiene que colar con la palabra, tiene que estar conforme la palabra de Dios. Cuando nos hablan conforme la palabra, es Dios es que nos está hablando, es Dios mismo quien nos está hablando, como dice la palabra, de frente a frente, cara a cara, ante su faz, dicen otras pues traducciones. Dios nos va a hablar a través de su palabra, y mire, así como muchas veces en la palabra nos dice: no temerás, que está escrita 365 veces en la palabra de Dios: no temerás, no temerás, en distintas circunstancias, en distintos tiempos, en distintas generaciones. Dios ha dicho siempre: no temerás. Es que Dios lo está diciendo en serio, que no tenemos que temer. Entonces, todo aquello que Dios nos habla a través de su palabra, es Dios mismo quien nos está indicando, quien nos está guiando, quien nos está llevando a la voluntad de nuestro Dios. Lo tremendo es cuando usted y yo no queremos obedecer la palabra de Dios. Por más que nos dicen, por más que leemos, siempre vamos buscando la tangente, siempre vamos buscando la otra dirección, siempre vamos buscando según como nos conviene, según como a nosotros nos conviene. Tenemos que ser personas transparentes ante nuestro Dios, sinceras ante nuestro Dios, que tenemos que desbordar nuestro corazón verdaderamente ante nuestro Dios, pues buscando la dirección de Dios. Por eso que usted y yo debemos de ser, ¿cómo vamos a ser seguidores del camino? La palabra nos habla, seguidores del camino, que Jesús dijo: yo soy el pan, yo soy el pan, dice, ¿cuál es el pan nuestro? Es la palabra de Dios. Tenemos que comer la palabra de Dios, porque mire, lo que comemos, eso es lo que somos. Si usted y yo no leemos la palabra de Dios como Dios nos demanda, simplemente serán palabras vanas que salen de nuestra boca. Nuestra vida será pues vana, o sea, engañándonos a nosotros mismos, poniendo cara de piedad ante los demás, y luego ante las personas que nos conocen, ponemos muchas veces la verdadera cara, quiénes somos en realidad. Entonces, llevamos doble vida, y debido a que llevamos esa doble vida, muchos no llegan al Evangelio porque piensan que ese es el Evangelio, porque el ser humano ha convertido el Evangelio en una religiosidad. En un lugar son una cosa, en la casa otro, en distinto lugar, ¿verdad? Somos diferentes personas. ¿Pero por qué? Porque nos hemos acostumbrado a llevar una vida hipócrita, de mentira, engañándonos a nosotros mismos. Y los primeros engañados somos nosotros, porque a Dios no le vamos a engañar jamás. Al contrario, si llevamos esa vida y nos acomodamos a esa vida,
vamos a llevar una vida de hipocresía, mentirosos, y de ahí nos damos cuenta que por qué muchas veces nuestra oración son escuchadas en el corazón de Dios, pero ¿sabe qué? Como son una oración sin un ingrediente que se llama sinceridad para con nuestro Dios, no tienen peso, mucho menos serán contestadas, porque pues nos estamos engañando a nosotros mismos y ya nos acostumbramos pues a engañarnos a nosotros mismos, y de tanto que nos hemos engañado, nosotros ya nos las creímos. Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser obedientes ante el llamado de Dios, ante el consejo de Dios, porque lo tenemos que poner en práctica usted y yo, para no dejarnos engañar por nosotros mismos, para no llenarnos de hipocresía, de mentira, de arrogancia, de soberbia, y así ir por la vida engañados nosotros mismos. Y luego decimos, ¿por qué viene esta situación difícil? Porque ¿sabe qué? Dios nos quiere sacar de ese engaño, Dios nos quiere sacar de esa mentira en la cual nos hemos metido nosotros mismos, gracias a nuestra soberbia, gracias a nuestro orgullo, gracias a nuestras rebeliones que no hemos querido abandonar, no hemos querido despojarnos del hombre viejo, no hemos querido arrancarnos esas costumbres que sabemos que no abonan nada a nuestra vida espiritual, al contrario, nos alejan de nuestro Dios. Pues mire, en la palabra de Dios, Dios nos da consejos, entre ellos es humillarnos, tenemos que humillarnos ante nuestro Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, porque sin Jesús, mire, nuestra boca puede salir palabras más hermosas, pero si no le decimos a Dios, perdónanos en el nombre de Jesús, son palabras vanas, porque le estamos pidiendo perdón a Dios en el nombre propio de nosotros, porque nosotros somos los buenos, decimos. No, aquí el bueno, el puro, el santo, sin pecado, es Jesús de Nazaret, y sobre su nombre, que es sobre todo nombre, le tenemos que pedir perdón al Padre por todas nuestras culpas, por todos nuestros pecados. Dirá usted, si yo soy santo, yo no peco. Dice la palabra, haríamos a Dios mentiroso si decimos que no pecamos. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo alumbre nuestras rebeliones para así convertirnos y arrepentirnos en el nombre de Cristo Jesús, y pues apelar a la misericordia de nuestro Padre Celestial. Y dice, y oraren y buscaren mi rostro. Mire la otra indicación, nos tenemos que humillar en el nombre de Jesús, tenemos que orar y buscar el rostro de nuestro Dios orando, y se convirtieran de sus malos caminos, dice, nos tenemos que humillar, tenemos que pedirle perdón de Dios, tenemos que establecer una relación con nuestro Dios, tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos, porque podemos decir, yo me humillo ante Dios, yo oro, tengo una relación personal con nuestro Dios, pero si no nos convertimos de nuestros malos caminos, mire qué extensa es esa palabra, que nos convirtiéramos de nuestros malos caminos. ¿Cuál será nuestro mal camino? Nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra jactancia, decir, que yo soy la niña o el niño bonito de Dios, mire qué orgullosos, cómo nos convertimos hasta del amor de Dios. Muchas veces tenemos celos, no aceptamos que Dios ame a los demás, queremos que Dios solo nos ame a nosotros, y ahí le andamos viendo los defectos a medio mundo. Ahí andamos haciendo un escáner de la gente, este está bien, este está mal. Mire cómo somos los seres humanos, nos tenemos que convertir de nuestros malos caminos. ¿Cuál es nuestro mal camino que no hemos querido dejar? ¿Cómo se llama ese mal camino? Pidámosle al Espíritu de Dios que nos alumbre nuestras rebeliones, porque muchas veces las rebeliones pueden ser tan grandes que fácilmente se esconden en la oscuridad de nuestros corazones, y es ahí donde usted y yo comenzamos a engañarnos a nosotros mismos, diciendo que estamos bien, diciendo que somos los hijos del poderoso, del Santo de Israel, diciendo que somos lavados con la sangre de Cristo, y dentro de la oscuridad de nuestro corazón se esconde una gran rebelión que no nos permite ver más allá. No, ni siquiera muchas veces aceptamos ser corregidos, muchas veces porque el machismo
El machismo no permite que soltemos esa soberbia, ese orgullo. Y mire cómo estamos. Convirtámonos de nuestros malos caminos, mis amados. Busquemos el reino de los cielos, arrepintiéndonos, orando, buscando de nuestro Dios, porque de nada sirve pasar días enteros, 40 horas orando de rodillas, llorando y buscando de Dios. Señor, ayúdame, Señor, bendice, Señor, esto. Y si no nos arrepentimos primero, pues déjeme decirle que aunque usted pase orando 20 días seguidos, 20 días en ayuno y oración, pero si no nos arrepentimos, si no nos convertimos de nuestros malos caminos, pues como que hemos estado bastante ahí equivocados en nuestra propia prudencia. Y ahí pasamos muchas veces reclamando las promesas. Señor, yo sé que tú lo prometiste, yo sé que lo vas a cumplir, pero si usted y yo no nos arrepentimos, o sea, no vamos, o sea, seguimos engañándonos nosotros solitos. Mire, tenemos que primero, dice, los pasos también claros: si se humillare mi pueblo, del cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice. Nos tenemos que convertir de nuestros malos caminos. ¿Cómo se llama ese mal camino que hemos tomado, por lo cual no recibimos esa bendición, esa respuesta de nuestro Dios? ¿Cómo se llama ese mal camino? ¿Cómo se llama? Pidámosle al Espíritu de Dios que alumbre, que nos dé discernimiento, que nos ayude para convertirnos de nuestros malos caminos, que alumbre todo nuestro ser con su palabra, que nos alumbre. La misma palabra dice que la palabra es lámpara a nuestros pies. Dice la palabra de Dios que la palabra alumbra todo nuestro ser. No, también nos compara, dice que debemos de ser como una luz puesta en lo alto para que alumbre a los que están en casa. Verdaderamente estaremos siendo luz, que estamos alumbrando nuestra casa, nuestra familia. Preguntémonos cuántos de nuestras familias han reconocido sus pecados, porque sabe que usted y yo somos libros abiertos, dice la palabra, y que si usted y yo tenemos doble página, tenemos doble vida, nos están observando y piensan y decimos, yo le sirvo a un Dios poderoso, pero tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. Podrá decir, yo voy por el buen camino. Desde ahí comienza el orgullo de nuestras vidas. Mire. Desde cuando decimos, no, si yo voy en lo correcto, yo aquí, pero ese yo, muchas veces nos volvemos amantes de nosotros mismos, admiradores de nosotros mismos. Mire que tenemos que andar con mucho cuidado, por el cual nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Te dice la palabra de Dios en Jeremías 48:44, dice, el que huye del miedo cae en el hoyo, el que se libra del hoyo es atrapado por el lazo. Dígame, ¿cómo nos lleva? También dice, en uno de los versículos de los profetas menores, dice ahí que el justo caminará sobre los caminos de Jehová. Dice ahí, ¿quién es prudente y sabio? Aquel que camina en los caminos de Jehová, más el injusto, el soberbio, o sea, el que anda en los malos caminos, caerá en los caminos de Jehová. Caerá, no podrá caminar en los caminos de Jehová. Muchas veces amamos más la gloria de los hombres, queremos ser aplaudidos, queremos ser admirados, que no aceptamos que alguien no nos aplaude, tenemos que ser aplaudidos para sentirnos bien. Mire cómo somos, qué fácil caemos en amar la gloria de los hombres. Si el evangelio no es eso, mire, el evangelio no son aplausos, el evangelio no son ovaciones, el evangelio no son admiraciones, el evangelio no son halagos, el evangelio es arrepentimiento. Es arrepentimiento verdaderamente, de vivir el evangelio primeramente desde adentro hacia afuera, y lo que vivamos adentro vamos a hacer luz hacia los demás. Tenemos que verdaderamente vivir un evangelio como la sana doctrina, como dice la palabra, como en sendas antiguas. El evangelio muchas veces se ha convertido, nosotros lo hemos convertido en aplausos, en ovaciones, en admiraciones, en abundancia, en prosperidad,
al ser humano le importa más la prosperidad que arrepentirse y convertirse. Miren, estamos en tiempos de apostasía en que el ser humano nos gusta más, mire, el aplauso, los halagos, y eso no es el evangelio. El evangelio es arrepentirse y convertirse y ser luz hacia los demás, de empaparnos de la palabra de Dios, buscar como un tesoro, dice la palabra, escudriñar la palabra de Dios, tener sed de la palabra de Dios, buscar como tesoro más grande. Dice, ahí vamos a encontrar las promesas más grandes, los tesoros más grandes. ¿Cuál será la promesa más grande? La salvación que Dios que está aquí en la palabra, que nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis sobre la salvación, sobre quién es Jesús, la obra de Jesús en nuestras vidas. El sacrificio tan grande que hizo Jesús en la cruz del Calvario por amor a nuestras almas. Aquí está, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas ocultas que tú no conoces. ¿Cuáles son esas cosas ocultas que usted no conoce? Muchas veces esas cosas ocultas que no conocemos es la misma salvación que seguimos diciendo que por nuestras obras somos salvos y que tenemos que repetir muchas veces palabras y palabras y con eso van a ser perdonados nuestros pecados. No, busquemos la verdad, porque aquí está la verdad en la palabra de Dios. Quiere que Dios le hable, lea la palabra de Dios, empápese de la palabra de Dios, clame al Dios eterno por arrepentimiento. Arrepintámonos de nuestros pecados, convirtámonos de nuestros malos caminos, que ahora, mire, tenemos entrada grande al reino de los cielos por medio de Cristo Jesús. Mire la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios. Jesús, cuando inició su ministerio, él no habló nunca de cosas vanas. Él lo primero que dijo, arrepentíos y convertíos de sus malos caminos. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Es el evangelio del arrepentimiento. Mire, en Marcos 1:15 Jesús dijo, comenzando su ministerio, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Creed en el evangelio. En Mateo 4:17 Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas fueron las preciosas y benditas palabras de nuestro Dios. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, invoquemos el nombre de nuestro amado Jesús. Oremos. Busquemos la dirección de Dios, busquemos la aprobación de Dios siguiendo estos pasos. Humillemos ante nuestro Dios eterno para que, mire, Dios sane nuestra familia, Dios nos sane a nosotros, Dios sane a nuestra familia, a nuestra nación, a nuestra tierra. Que seamos visitados por la gloria de Dios verdaderamente. Muchos podemos estar pidiendo avivamiento, Señor, manda un avivamiento, pero ¿sabe qué? Queremos que mande el avivamiento externamente. Dios primero va a mandar ese avivamiento a nuestros corazones. ¿Y cuál es uno de los frutos que vamos a ver cuando hay avivamiento en nuestros corazones? ¿Sabe qué? Tolerarnos con amor unos a otros, orar unos por otros, perdonarnos unos a otros, abrazarnos unos a otros con un amor verdadero, no viéndole los defectos a los demás y conforme a esos defectos despreciarlos, apartarlos. Mire, cuando sintamos cosas contrarias al amor hacia otra persona, oremos por esa persona, busquemos el rostro de Dios. Tenemos que orar por aquellos que, pues, dice la palabra, que nos desprecian, que nos humillan, que nos ven mal, etcétera, etcétera. Dios es bueno y Él nos enseña la dirección, cómo buscar la aprobación de Dios. Miren la palabra de Dios, y usted ve, cuando uno va llenándose de la palabra de Dios desde el principio, desde el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo le va revelando cuando los seres humanos no buscamos la aprobación de Dios. Mire, cuando no buscamos la aprobación de Dios y buscamos nuestra propia aprobación o buscamos la aprobación del hombre, es que usted y yo lo que andamos buscando es la gloria de los hombres, no la gloria de Dios. Nos jactamos de lo que sabemos, tenemos y ahí estamos buscando la gloria de los hombres, la aceptación de los demás, no la gloria de Dios. Mire, hay muchos
muchos que no se arrepintieron y pagaron grandemente el hecho de que no se arrepintieron. Mire, tenemos a Caín. Caín no se arrepintió, él pagó el precio por lo que le hizo a Abel. También Dios no perdonó a los ángeles caídos junto con los Lucifer. Los tiró del cielo, los desechó del cielo. Dios no perdonó a la generación de Noé, que fue la séptima generación de Adán. No los perdonó, mandó el diluvio. Solo se salvaron la familia de Noé. Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra. Dios no perdonó a la generación que salió de Egipto hacia la tierra prometida junto con Moisés. Bueno, Moisés solo observó, contempló la tierra prometida. Los demás no se salvaron, quedaron enterrados en el desierto. Los únicos que salieron del desierto en victoria fue José y Caleb, porque confiaron en Dios. Cuando vieron a aquellos gigantes con los cuales iban a luchar, todos se desmoronaron, dijeron que no, pero ellos dijeron, vamos con nuestro Dios, con Jehová de los ejércitos, y Él nos dará la victoria. Dios honró esa fe. Tengamos fe en que Dios nos abraza con su amor, pero ¿sabe qué? Humillémonos ante el Dios eterno. Y eso es siempre, no solo ahora, siempre nos tenemos que humillar ante Dios. Mire, Dios no perdonó a Ananías y Zafira porque le mintieron al Espíritu de Dios. Murieron. Mire, Dios no perdona a los que no perdonamos a los demás. Bueno, así dice el Padre nuestro. Tenemos que perdonar a los demás para que nosotros ser perdonados en el nombre precioso de Jesús. Por eso usted y yo tenemos el privilegio de arrepentirnos. Y Dios nos dice, convertimos de nuestros malos caminos por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Sabe? Jesús cuando lo iba a crucificar, Él se puso como ofrenda en pago de nosotros, en pago para que sean borrados nuestros pecados. El Padre cuando iba a ser crucificado no le dijo, bueno Jesús, apártate de la cruz, perdono a toda la humanidad, pero que no seas crucificado. No quiero que sufras de esa manera. No perdonó a Jesús. Dios aceptó ese sacrificio de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Dios tomó esa ofrenda que era Jesús de Nazaret en pago de nuestros pecados. Dios no perdona al que no se arrepiente. Para recibir un perdón de nuestro Dios, verdaderamente tenemos que hacer un cambio de vida. No vivir una vida mentirosa, una vida doble, una vida llena de maldad. Mire, podemos decir, sí, que yo no le hago mal a nadie, pero mire, el hecho de no arrepentirnos, el hecho de decir, no le hago mal a nadie, ya es que estamos reflejando nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra vida llena de arrogancia. Tenemos que pedirle perdón a nuestro Dios y verdaderamente dar frutos dignos de arrepentimiento, mire, conquistar el corazón de Dios por medio de Jesús de Nazaret, por medio de nuestro arrepentimiento real. Tenemos que verdaderamente buscar a nuestro Dios, buscando la aprobación de Dios. ¿Y cómo vamos a buscar esa aprobación de Dios? Humillándonos verdaderamente. Como le vuelvo a repetir, podrá usted decir, pero ahí dice que tenemos que orar, y yo oro. Mire, yo paso día y noche orando. Si yo paso conectado a Dios, yo oro y oro, pero muchas veces, miren, mis amados, cuando no nos arrepentimos de nuestras rebeliones, cuando no queremos despojarnos del hombre viejo porque nos parece que eso no es pecado, muchas veces vivimos de esa manera, sin arrepentirnos. Mire, podemos orar y orar, pero si no nos arrepentimos, déjeme decirle que el primer requisito es humillarnos, arrepentirnos ante el Dios eterno, porque mire, aquí yo le está haciendo una lista y hay más todavía, hay más de todos aquellos que no se arrepintieron y pagaron con su vida, pagaron caro el no arrepentirse. Tenemos que arrepentirnos de todas nuestras maldades.
muchas veces, ¿por qué muchas veces no nos arrepentimos? Porque sabe que nos hemos vuelto amantes de nosotros mismos. Pensamos que somos la niña o el niño bonito de Dios y que Dios va a pasar por alto ese pecadito, eso que no tiene importancia. Esto no es religiosidad, mis amados. Esto es relación con Dios. Cuando la religiosidad le pone tamaño al pecado, le pone color al pecado, disfraza al pecado. El evangelio es claro aquí donde nos dice arrepentidos y convertidos, también dicen hechos, arrepentidos y convertidos. Jesús, las primeras palabras dijo que el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos. Tenemos que arrepentirnos buscando la aprobación de nuestro Dios. Mire, no importa que diga el mundo, busquemos la aprobación de Dios. Cuando usted y yo vamos en el camino verdadero, muchas piedras nos van a tirar, muchas cosas nos van a tirar, pero eso va a ser el mundo. Arrepintámonos de nuestros malos caminos, que Dios sanará nuestra tierra. Dios quiere llenarnos de su amor, de su misericordia. Muchas veces decimos que las bendiciones es dinero, las bendiciones son cosas. ¿Sabe que la mayor bendición que usted y yo podemos tener es la salvación de nuestro Padre Celestial por medio de Jesús? El gozo, la paz. Luego, cuando dice la palabra que dice, amados, yo deseo que sea prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Y que tiene que prosperar primeramente nosotros? Nuestra alma. Renunciando al pecado, renunciando a las malas costumbres, renunciando a andar haciendo cosas escondidas. Mire, si usted y yo nos gusta, nos trae placer andar haciendo cosas escondidas de los demás, escondiendo el verdadero yo, ¿sabe qué? Es que es una señal de que usted y yo nos gusta la gloria que nos dan los hombres. Nos gusta que nos halaguen, nos gusta que nos digan cosas bonitas, nos gusta que nos sirvan en el mejor plato, nos gusta que nos sirvan lo mejor, nos gusta que nos atiendan, nos gusta que nos amen. Pero no nos gusta servir, no nos gusta amar sin que nos amen, no nos gusta servir sin que nos sirvan. Dice la palabra de Dios que mayor es aquel que sirve que el que es servido. Tenemos que buscar la aprobación de nuestro Dios conforme a su palabra, no conforme a nuestros propios pensamientos, no conforme a nuestra propia ideología, no conforme a nuestra propia sabiduría humana. Busquemos la palabra de Dios. Queremos que Dios nos hable, busquemos la palabra de Dios. Queremos que Dios nos exhorte, busquemos la palabra de Dios. Queremos que Dios nos sane, busquemos la palabra de Dios. Seamos amantes de la palabra de Dios, busquemos a Dios y mire cuántas palabras de amor, de misericordia, de bondad, de perdón están en la palabra de Dios. Busquemos ahí porque ahí está la respuesta, ahí está nuestra salvación en nuestro amado Jesús. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero muchos lo vemos textual. ¿Cuál es el camino, la verdad y la vida? Pues dice Jesús, y pues sigamos a Jesús, y muchas veces lo que seguimos es una imagen de Jesús, Jesús es la misma palabra. Este es el camino, la verdad y la vida. Aquí está la verdad, escudriñar la palabra, porque Dios nos ha dejado su palabra, que escudriñemos la palabra de Dios, porque ahí vamos a encontrar la verdad. Y Jesús de su palabra nos dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Ese es el evangelio de arrepentimiento, de negarnos al pecado. Esto no es, mire, decir yo amo a Dios y voy a ver normal practicar un determinado vicio. Eso no es amar a Dios. Amar a Dios, podemos decir yo amo a Dios y yo le temo, pero siendo practicante activo del pecado. Y muchos dicen, no, yo en las cosas de Dios no me meto porque tendré que renunciar a muchas malas costumbres, tendré que renunciar a lo que me gusta. Pero déjeme decirle que usted siembra pecado,
siembra pecado y sigue sembrando pecado, sabiendo que usted tiene que renunciar a eso, sabiendo que usted tiene que dejar eso, sabe que está usted defraudando su alma, porque usted lo que está haciendo, si usted no renuncia al pecado, ya sea pecado escondido o pecado ya que usted ya se ha dicho que no va a buscar a Dios porque hay que renunciar a muchas cosas, está usted haciendo una casa en el centro del infierno, porque usted y yo no sabemos cuándo vamos a partir. Entonces, si usted parte sin Cristo, se va para una condenación eterna. Si usted ama más lo que usted sabe, si usted ama más sus habilidades, si usted ama más ser admirado, si usted ama más porque le gusta sobresalir ante los demás, eso es amarse a sí mismo. Mire, tal vez no tenemos una imagen que adoramos, que le pedimos en nuestras casas, pero muchas veces quitamos la imagen de yeso y ponemos una imagen de carne. Eso se llama idolatría, eso se llama mentira, eso es abominación a Dios. Mire, el pueblo de Israel le falló tantas veces a Dios porque no le obedeció a Dios, no buscó la aprobación de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando ya Moisés había muerto y la autoridad, el líder recayó sobre Josué, dice la palabra que empezaron a empezar a ganar tierras, a conquistar tierras para las demás tribus. Y dice luego que llegaron unos de una tribu, que los de Gabaón, y como veían que los israelitas iban destruyendo todo, pues esa era la dirección de Dios, ¿verdad? Entonces ellos no querían ser destruidos por el pueblo de Israel, porque ya se había expandido miedo, temor en las demás tribus. Y fueron a hacer trato con el pueblo de Israel. Y los engañaron, le dijeron que ellos eran de un pueblo lejano y se vistieron con andrajos y aquella que inspiraran lástima, que vieran que eran un pueblo inofensivo y fueron a hacer trato con Josué. ¿Sabe qué pasó? No pidieron la aprobación de Dios, no pidieron la aprobación de Dios, ellos decidieron. Y Dios, ¿qué les dijo? Que tenían que destruir a todos. Y como dejaron a los gabaonitas, entonces por ahí, por remendar el error, se podría decir, por arreglar el error, los pusieron como pueblo tributario, como pueblo servidor. Fueron los que andaban llevando agua, o sea, como para servir, para tratar de arreglar el error. No buscaron la aprobación de Dios. ¿Y Dios qué les dijo? Serán como espinas en sus costados. Serán como espinas sobre sus costillas. Tenemos que buscar en todo, tenemos que buscar la aprobación de Dios. Cualquier decisión tenemos que buscar la aprobación de Dios. Porque mire, si nos va mal a usted y a mí, es porque muchas veces no buscamos la aprobación de Dios. No la buscamos y nos equivocamos una y otra vez porque andamos conforme a nuestra propia prudencia, andamos con nuestras propias decisiones, no tomamos en cuenta a Dios. Dígame si estos meses que faltan de celebración y que el mundo los dedica a darle rienda suelta a los distintos vicios, a darle rienda suelta ¿cómo se dice? A la gula, a darle rienda suelta, a comer, a darle rienda suelta al alcoholismo, a darle rienda suelta a las fiestas, a los bailes, dígame si estamos dispuestos a renunciar a todo eso por amor a Jesús. Porque ahí no va a estar Jesús, en los bailes no va a estar Jesús, en los lugares donde se toma licor no va a estar Jesús, en la refri llena de cerveza, ahí no va a estar Jesús en esos hogares, en esa refri donde va a abundar la bebida y ya se está preparando, qué licor, qué cerveza, ahí no, en esos hogares no está Jesús. No podemos decir somos hijos de Dios y preparando los espacios en la refrigeradora para llenarlos de cerveza, de licor, de comida y enseñarle a nuestros hijos a que es normal emborracharse en tiempos festivos. Ahí no está Jesús.
No nos engañemos a nosotros mismos. Ahí no está Jesús, en esos hogares no está Jesús. Ahí está la lascivia, ahí está, mire, el alcoholismo, ahí está la gula. Mire cómo hemos confundido el ser humano, ese tipo de fiesta, el nacimiento. Decimos, en primer lugar, Jesús no nació en diciembre. Sin embargo, el ser humano, las tradiciones han oficializado que sí nació Jesús en diciembre, el 24 de diciembre, y lo dice, y las tradiciones mismas han impuesto que es normal darle rienda suelta a la gula, al alcoholismo y a toda clase de paganismo. ¿Será que ahí estamos honrando a Dios? ¿Será que estamos honrando a Dios recibiendo el año nuevo borrachos? ¿Será en verdad que ahí no está Jesús? No pretendamos decir que ahí está Jesús, que porque cuando tenemos miedo, cuando la familia está pasando situaciones difíciles, ponemos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. ¿Será que Dios va a escuchar esas oraciones con agrado, con aceptación, y va a responder inmediatamente? Y luego nos quejamos que Dios no responde, ay, que Dios tarda mucho para contestar. Es por nuestros pecados, mis amados, es por nuestra falta de arrepentimiento, es porque no queremos cambiar de vida, es porque queremos seguir llenos, mire, del olor del pecado, olor a muerte. Mientras no dejamos el pecado, olemos a muerte, olemos a fango, olemos a podredumbre. A eso huele el pecado. Usted y yo tenemos que oler a Cristo. Tenemos que oler a la santidad de nuestro amado Jesús. Por eso es que tenemos que buscar la aprobación de Dios. Hay una puerta para entrar, para estar en la aprobación de Dios. Y dice la palabra de Dios que Jesús es la puerta para entrar en la aprobación de Dios, para entrar al redil. Dice la palabra de Dios, Jehová es mi pastor, dice. Entonces, ¿cómo se llama esa entrada, ese redil? Se llama Jesús, para que Jehová sea nuestro pastor. Si no entramos por esa puerta que se llama Jesús, Jehová no es nuestro pastor, será otro, será nuestra propia carne, porque muchas veces le echamos la culpa solo al diablo, y a lo mejor es nuestra propia carne, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, por no arrepentirnos, y seguimos en la vida diciendo que somos hijos de Dios. Arrepintámonos y convirtámonos. Ese es el evangelio. El evangelio no son aplausos, ovaciones, halagos. El evangelio es arrepentimiento y conversión. Es negación al pecado, es buscar la santidad, porque usted y yo tenemos que oler a Cristo, no a pecado, no a muerte. Si usted y yo no renunciamos al pecado, olemos a la misma muerte. Y usted dirá, ¿y cómo huele la muerte? Pues mire, déjeme decirle, a olor putrefacto, podríamos decir animal muerto, no, a un ser humano muerto. Mire, antes, cuando el cuerpo que huele más mal es cuando el ser humano, el cuerpo está muerto y se empieza a descomponer. Pues espiritualmente, cuando no nos convertimos y no nos arrepentimos y decimos que medio oramos y que Dios nos ama así como somos, eso es mentira, mis hermanos. Dios no nos ama así como somos, porque esa palabra somos es el pecado, y dice la palabra que Dios detesta, Dios odia el pecado. No podemos decir Dios me ama como somos. Hay una verdad, y si Dios me ama, pero no nos ama como somos, tenemos que dejar esa vida de pecado, mis amados. Ya no nos engañemos, ya no nos dejemos llevar por los dichos que ha implementado la propia humanidad para engañar al ser humano. Dios nos ama, pero no nos ama como somos. Esa palabra somos es el hombre viejo, es ese hombre lleno de pecado, el hombre lleno de lascivia, ancianos buscando jóvenes para engañar a sus esposas. El ser humano nos tenemos que despojar de ese somos, para que verdaderamente veamos el amor de Dios y la gloria de Dios en nuestras vidas. Arrepintámonos y convirtámonos de nuestros malos caminos en el nombre de Jesús, que Él oirá desde los cielos y sanará nuestra tierra. Busquemos la aprobación de nuestro Dios, no la gloria de los hombres.
no los aplausos, no los halagos. Busquemos a nuestro Dios. El evangelio consiste en arrepentirnos y convertirnos. Esa es la senda antigua. Según la soberbia y el orgullo del ser humano, el ser humano ha querido cambiar el evangelio. Pero el evangelio en la palabra está bien firme y bien claro. Que el evangelio, verdaderamente el evangelio es arrepentirnos y convertirnos. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios nos ha hablado con su preciosa y bendita palabra. Tenemos que despojarnos del hombre viejo. Busquemos las sendas antiguas, y las sendas antiguas es la palabra de nuestro amado Jesús de Nazaret. Busquemos a nuestro Dios. Pues yo sé que Dios les ha hablado, porque Dios me ha hablado a mí primeramente. Si reconozcamos a nuestro amado Jesús, si usted todavía no lo ha hecho, como nuestro Salvador de nuestra alma y Señor de nuestra vida. Arrepintámonos verdaderamente de toda esa vida de pecado que hemos llevado, esas equivocaciones, de todo eso que nos ha separado, que nosotros nos hemos separado de Dios por medio del pecado, el pecado nuestro, sin arrepentimiento. Cuando no nos arrepentimos, nos separamos de Dios, nosotros nos separamos de Dios. Inclinemos nuestro rostro y ahí donde usted está, reconozcamos a nuestro amado Jesús. Dios nos ha dado una nueva oportunidad. Oh Padre Celestial, perdona nuestros pecados. Lávanos con la sangre del Cordero. Reconozco que he pecado. Reconozco mi pecado. Me arrepiento de mi vida, que he llevado esa vida desordenada, esa vida llena de pecado, en el nombre de Jesús. Y reconozco a Jesús como el Salvador de mi alma y Señor de mi vida. Reconozco a Jesús como tu Hijo, oh Padre Celestial. Espíritu Santo, ven a morar a mí. Enséñame de tu palabra. Llévame al arrepentimiento. Quiero buscar tu rostro siempre. Dame sed y hambre de ti, de tu palabra, de la oración. Llena mi alma. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que desde ahora en adelante nueva criatura seré. En el nombre precioso de Jesús, quiero ser tu Hijo, Padre Celestial. Gracias le damos a usted por haber, sido de esa tierra fértil de la palabra. Le damos gracias a nuestro Dios que ha dispuesto su corazón a recibir su bendita palabra. Les bendecimos en el nombre precioso de Jesús desde el Ministerio Internacional Adonai El Shaddai. Palabra de Dios que viene del corazón de Dios para que usted y yo, busquemos siempre la aprobación de nuestro Dios. No importa lo que diga el mundo, lo que nos importa es lo que dice nuestro Padre Celestial. A Él sea toda la honra, toda la gloria, todo el señorío, toda la alabanza, todo el poder y la autoridad. En el nombre precioso de Jesús. Amén.